Nunca olvidaré el sonido de la voz de Sandra Clark haciendo eco por nuestro tranquilo callejón sin salida esa mañana de martes. Gritó con tanta convicción: no pueden arrestarme. Soy la vicepresidenta de la JOA. Su rostro estaba presionado contra el capó de una patrulla del sheriff, sus manos perfectamente manicuradas esposadas tras la espalda, dentro de mi camioneta, la que ella acababa de forzar con su preciada llave maestra. Mi cámara de tablero todavía estaba grabando. Justo al lado, había una bolsa de plástico claramente etiquetada como propiedad de seguridad nacional. Pero me estoy adelantando. Permítanles contar cómo Sandra Clark, la mujer más temida de Maplewood Acres, terminó esposada porque no podía ocuparse de sus propios asuntos. 2 meses antes, me había mudado al 1429 de Crescent Birch Lane con objetivos simples. Quería fines de semana tranquilos, la barbacoa ocasional y absolutamente cero dramas. Mi nombre es Dale Whitaker y acabo de retirarme después de 30 años como analista de sistemas de la FAA. Se suponía que mis días se llenarían restaurando radios antiguas y viendo a las ardillas del vecindario pelear por el territorio en mi porche. En su lugar, me tocó Sandra Clark, vicepresidenta de la Asociación de Propietarios, JOA, de Maplewood Acres y guardiana autodesignada de la conformidad suburbana. Tenía esta forma de olfatear a cualquiera que no encajara en su visión del vecindario perfecto, y aparentemente, yo resumaba inconformismo desde el primer día. Su primera queja llegó exactamente una semana después de mudarme. Mi buzón, según el aviso oficial de la JOA, estaba pintado en un color neutralmente agresivo que violaba la subsección 3.4 de las directrices estéticas de la comunidad. No es broma, la mujer realmente usó la frase neutralmente agresivo en un documento oficial. Para la tercera semana, había acumulado 5 advertencias separadas. Mis botes de basura eran visibles durante 14 minutos después de la ventana aprobada. Mi comedero para pájaros fomentaba la actividad de plagas, lo que aparentemente significaba atraer pájaros a un comedero para pájaros. Las campanillas de viento que había colgado en mi porche trasero fueron consideradas demasiado caprichosas para el carácter del vecindario. Mi mantillo era sospechosamente marrón, lo que sea que eso significara. Y la gota que colmó el vaso, mi camioneta estaba estacionada desalineada en mi propio camino de entrada. La obsesión de Sandra con mi camioneta rayaba en lo patológico. Se paraba al borde de mi propiedad con su carpeta, midiendo el ángulo de mi F-150 contra las líneas del camino de entrada. Susurraba a su compañera de la junta de la JOA, Edna, durante su patrulla semanal, diciendo con un tono sospechoso: está escondiendo algo en esa camioneta. Tomen nota. La pobre Edna solo asentía, habiendo renunciado a escuchar realmente los desvaríos de Sandra hacía meses. Cuando instalé una cámara de tablero por cuestiones de seguro, Sandra presentó una queja sobre vigilancia no autorizada del vecindario. Cuando no la saludé durante el día de recolección de basura, me citó por desvinculación comunitaria. No lo estoy inventando. Hay un formulario real para desvinculación comunitaria en el manual de la JOA de Maplewood Acres. La situación escaló cuando Sandra descubrió que la empresa de administración de propiedades de la JOA tenía llaves maestras para acceso de emergencia. Se convenció a sí misma de que, como vicepresidenta, tenía la autoridad de usar estas llaves para inspecciones rutinarias. Por supuesto, tal autoridad no existía. Pero ¿cuándo ha detenido eso alguna vez a un miembro de la junta de la JOA determinado? En esa fatídica mañana de martes, observé desde la ventana de mi cocina cómo Sandra se acercaba a mi camioneta con determinación. Miró a su alrededor nerviosamente, luego sacó una llave de su bolsillo. Mi taza de café se congeló a medio camino de mis labios mientras la veía abrir mi camioneta y subir. Hurgó en la guantera con el entusiasmo de un detective en un programa de crímenes. Los papeles volaban mientras excavaba más profundo, buscando evidencia de las actividades nefastas que imaginaba que yo estaba haciendo. Luego pasó a la consola central, tirando a un lado gafas de sol y monedas sueltas. Fue entonces cuando los encontró: un maletín con candado, una computadora portátil del gobierno y una bolsa sellada con el sello oficial del Departamento de Seguridad Nacional. Sus ojos brillaron como si acabara de ganar la lotería de la JOA. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos, probablemente ya componiendo su informe sobre el peligroso criminal que vivía en el 1429 de Crescent Birch Lane. Lo que Sandra no sabía era que mi jubilación de la FAA no era tan completa como había dado a entender. Mantenía un contrato de consultoría con una agencia federal, transportando ocasionalmente equipos sensibles entre instalaciones. Los artículos en mi camioneta estaban programados para entrega esa tarde, todos perfectamente legales y autorizados. Pero Sandra, en su infinita sabiduría,
Acababa de cometer varios delitos federales al forzar la entrada a mi vehículo y manipular propiedad del gobierno. Dentro de 6 minutos de su descubrimiento, 3 SUV negras sin marcas rodearon mi camino de entrada. Agentes federales emergieron con eficiencia practicada. Sus expresiones sugerían que esta no era su primera vez con un civil demasiado entusiasta. El arresto en sí fue casi anticlimático. Un ayudante del sheriff que había sido llamado para manejar los problemas de jurisdicción local leyó calmadamente sus derechos a Sandra mientras ella balbuceaba incrédula. No dejaba de repetir con un tono incrédulo, pero soy la vicepresidenta de la JOA, tengo autoridad aquí. El ayudante, bendita su alma paciente, explicó que los cargos de la JOA no anulan la ley federal. La estaban acusando de entrada ilegal, manipulación de propiedad del gobierno y suplantación de oficial de la ley. Este último provenía de que mostraba su insignia de la JOA a los vecinos alegando que tenía derecho a registrar vehículos. Observé toda la escena desarrollarse desde mi porche, sorbiendo una cerveza Coors Light tibia que había sacado del refrigerador. Mi fonógrafo vintage reproducía suavemente Pump and Circumstance en el fondo, un poco de ironía musical que no pude resistir. Cuando el presidente de la JOA, un hombre nervioso llamado Gerald, se apresuró a calmar la situación, simplemente le entregué una memoria USB que contenía el video de la cámara del tablero. Su rostro pasó por varios tonos de pálido mientras veía a Sandra forzar la entrada a mi camioneta en alta definición. Ella gritaba acusaciones mientras la llevaban, alegando que yo le había tendido una trampa, que era un peligro para el vecindario, que la JOA se enteraría de esto. Esa noche, las noticias locales publicaron la historia bajo el titular, Funcionaria de JOA confunde camioneta con amenaza terrorista. La foto policial de Sandra, con su cabello perfectamente peinado ahora ligeramente desordenado y su expresión de pura indignación, se volvió viral en cuestión de horas. El grupo de Facebook de Maplewood Acres estalló con comentarios, la mayoría expresando alivio de que alguien finalmente había detenido el reinado de terror de Sandra. La reunión de emergencia de la JOA celebrada esa semana estaba tan llena que no había sillas. Sandra, ahora prohibida en la propiedad pendiente de su juicio, no pudo asistir. Gerald, nervioso, pidió nominaciones para un nuevo vicepresidente, y antes de que supiera lo que estaba pasando, mi vecina Janet me había nominado a mí. Me presenté sin oposición en una plataforma simple, déjense en paz. Mi discurso de campaña duró exactamente 30 segundos y gané por abrumadora mayoría. La votación fue 27-1, con Edna como la única disidente, aunque luego alegó que los antihistamínicos que tomaba la habían confundido. Mi primera moción como vicepresidente interino fue abolir todas las restricciones decorativas de los buzones, aprobada por unanimidad. Mi segunda moción fue reducir la ventana de visibilidad para los botes de basura de 6 horas a 24 horas, también unánime. Al final de la reunión, habíamos eliminado la mitad de las reglas más ridículas del manual de la JOA. Los problemas legales de Sandra, mientras tanto, apenas comenzaban. La fiscal federal, una mujer práctica llamada Catherine Morrison, presentó los cargos con precisión quirúrgica, allanamiento de vehículo, manipulación de propiedad del gobierno, intento de robo de materiales clasificados y suplantación de oficial de la ley. Cada cargo conllevaba penas graves. Los cargos federales por sí solos podrían resultar en hasta 5 años de prisión y 50,000 pesos en multas. El abogado de Sandra, un defensor público agobiado que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, intentó argumentar que su cliente creía que actuaba dentro de su autoridad de la JOA. La respuesta de la fiscal fue rápida y devastadora. Produjo el contrato de la JOA de Sandra, destacando las secciones que establecían específicamente que los miembros de la Junta no tenían poderes policiales ni derecho a entrar en propiedad privada sin el consentimiento del propietario. El juicio duró 3 días. Testigo tras testigo testificó sobre el patrón de acoso de Sandra. La señora Chan de Maple Street describió cómo Sandra había medido sus gnomos de jardín con una regla a las 6 de la mañana. Tom Bradley de la casa de la esquina reveló que Sandra había creado una hoja de cálculo que rastreaba las entradas y salidas de cada residente. Incluso Edna, la antigua aliada de Sandra, admitió bajo juramento que Sandra había hablado sobre derribar a cualquiera que desafiara su autoridad. Mi testimonio fue simple. Reproduje el video de la cámara del tablero y expliqué la naturaleza de mi trabajo. Los agentes federales confirmaron que los materiales en mi camioneta eran lo suficientemente sensibles como para que las acciones de Sandra pudieran haber comprometido la seguridad nacional. La defensa de Sandra se derrumbó cuando la fiscal reveló que había encontrado el diario de Sandra durante la investigación.
Páginas y páginas detallaban sus planes para exponer el elemento criminal en Maplewood Acres. Había escrito extensamente sobre mí, convencida de que dirigía algún tipo de operación ilegal desde mi garaje. El jurado deliberó por menos de 2 horas, culpable de todos los cargos. El abogado de Sandra logró un acuerdo de culpabilidad durante la sentencia, argumentando que su cliente no tenía antecedentes penales y había sido motivada por un sentido equivocado del deber cívico. El juez, un hombre severo que claramente había visto su parte de disputas vecinales que salían mal, no fue del todo comprensivo. La sentencia final cayó como un martillo: 2 años de libertad condicional, 25,000 pesos en multas, 300 horas de servicio comunitario, específicamente ayudando a personas anteriormente encarceladas a reintegrarse a la sociedad, y una prohibición permanente de servir en cualquier junta de JOA en el estado. Cuando el juez leyó la sentencia, el rostro de Sandra pasó por un espectro de emociones, primero incredulidad, luego ira, y finalmente una aplastante realización. $25,000 por mirar dentro de una camioneta, dijo con la voz quebrándose. El juez se inclinó hacia adelante, su tono afilado. No, señorita Claire, por allanar un vehículo que contenía materiales clasificados, por abusar de una posición de autoridad mínima y por aterrorizar a un vecindario bajo la apariencia de mantener estándares. Las rodillas de Sandra cedieron, se tambaleó por un momento, su rostro perdiendo todo el color, antes de desmayarse allí mismo en la sala del tribunal, su cuerpo golpeando el suelo con un distintivo golpe que resonó en el silencio.